Hoy nos enfrentamos a un desafío de ingeniería, yo diría, monumental. ¿Cómo se diseña y construye una estructura de acero de miles de toneladas para que contenga de forma segura líquidos, gases, bajo presión, día tras día, durante décadas? La respuesta está en este documento, el estándar API 620. Hoy no vamos a leerlo, vamos a descifrar su lógica interna, la historia de cómo la ingeniería aprendió, a veces por las malas, a construir estas estructuras para que no fallen. Este análisis es para quienes se enfrentan a este documento en su día a día. Ingenieros, diseñadores, técnicos. Nuestra misión es, transformar este denso manual en una hoja de ruta que de verdad se entienda. Y es una misión importante, porque la clave para usar cualquier estándar es entender su filosofía, no solo sus reglas, no. Lo primero que hay que entender de API 620 es su territorio. Se ocupa de tanques grandes, soldados, pero en un rango de presión muy, muy específico. ¿Cuál sería ese rango? Hasta 15 libras por pulgada cuadrada, manométrica. Por debajo de eso, en el mundo atmosférico, reina su primo, el API 650. Claro, el API 650. Exacto. Y por encima ya entramos en el territorio de los recipientes a presión del código ASME. Así que API 620 vive en ese espacio intermedio, el de la baja presión, que tiene sus propios y muy particulares desafíos de diseño. Entiendo. Entonces no es solo un número, es una frontera que define todo el enfoque de ingeniería. Si un ingeniero se enfrenta a este documento por primera vez, ¿cuál es la lógica que lo organiza? ¿Es solo una lista de reglas o hay una narrativa que seguir? Hay una narrativa muy clara, y es la del ciclo de vida completo de un tanque. Es un manual que te lleva de la idea a la operación. La estructura es secuencial, es lógica. Empieza con la pregunta fundamental: ¿de qué lo construimos? Esa es la sección 4 sobre materiales. Una vez elegido el material, la siguiente pregunta es: ¿qué forma y qué espesor debe tener para soportar las cargas? Ese es el corazón del documento, la sección 5, el diseño. Luego pasamos del plano a la realidad. ¿Cómo lo ensamblamos con precisión milimétrica? Eso es la sección 6, fabricación. Y finalmente, ¿cómo nos aseguramos de que lo que construimos es realmente seguro y cumple con el diseño? Pues la sección 7, inspección y pruebas, cierra el ciclo. Y me imagino que la cosa se complica. No todos los tanques son iguales, ¿cierto? ¿Cómo maneja el estándar las aplicaciones especiales? Ahí es donde el estándar demuestra su verdadera profundidad, en los anexos. Son como capítulos de especialización. Por ejemplo, si el tanque va a estar en una zona sísmica, no puedes ignorar el anexo L, que te da todas las reglas para el diseño sísmico. Ok. Si vas a almacenar gases licuados a temperaturas criogénicas, como GNL, tienes que sumergirte en los anexos Q y R, que son un mundo aparte, con materiales y detalles de diseño que desafían el frío extremo. O si necesitas una resistencia superior a la corrosión, los anexos S y X te guían en el uso de aceros inoxidables. Cada anexo es la respuesta a un ¿qué pasa si? ¿Es como un árbol de decisiones? Y en medio de toda esta complejidad técnica, supongo que el lenguaje es increíblemente preciso. He oído que en estos estándares una sola palabra puede cambiarlo todo. Totalmente. Y hay 3 palabras que son la ley: shall, should y may. Shall, que se traduce como deberá o será, no es una sugerencia, es un mandato, es un requisito obligatorio, innegociable. Should, o debería, es una recomendación, una buena práctica, pero no es estrictamente obligatoria. Y may, puede, indica un permiso, una opción que el diseñador puede tomar. Confundir un shall con un should, es la receta para un desastre de diseño o un incumplimiento normativo. Es el lenguaje legal de la seguridad en ingeniería. De acuerdo. Empecemos por el principio de esa narrativa. La sección 4, materiales. Un tanque es básicamente una cáscara de acero gigante conteniendo algo potencialmente peligroso. El primer gran reto es, ¿de qué la construimos? ¿Qué acero no se va a quebrar como vidrio en un invierno canadiense? Has dado en el clavo con esa pregunta. La sección 4 se centra en 2 conceptos para evitar exactamente eso: las especificaciones de material y la temperatura de diseño del metal. El estándar es prescriptivo. Te dice,
Usa estos aceros aprobados, que son materiales que cumplen normas como ASTM A516 o A537, aceros cuya composición y propiedades conocemos a la perfección. No hay lugar para la improvisación. Si tienes un material misterioso sin certificado, el anexo B te dice cómo someterlo a un interrogatorio de pruebas para calificarlo, pero la vía principal es usar los materiales ya conocidos y aprobados. Y la temperatura de diseño del metal. Suena crucial. ¿Cómo se determina? No puede ser solo la temperatura a la que va a operar el tanque. No, es mucho más sutil y mucho más importante. Es el parámetro que nos protege contra la fractura frágil, esa falla súbita y catastrófica que ocurre cuando el acero pierde su ductilidad por el frío. Se define como 15 grados Fahrenheit por encima de la temperatura ambiente media más baja registrada en un solo día para la ubicación del tanque. Y aquí viene un detalle que a mí me parece fascinante. A ver. Para ayudar a determinar esa temperatura, el estándar incluye la figura 4-1, un mapa de isotermas de Norteamérica. Parece sacado de un libro de geografía del siglo pasado, pero es una herramienta de diseño de primer nivel. Con ese mapa, determinas la temperatura de diseño, y eso te dice qué grado de acero puedes usar. Y, lo más importante, si necesitas hacer pruebas de impacto Charpy para verificar la tenacidad de ese acero a bajas temperaturas. Un momento. ¿Me estás diciendo que una de las herramientas clave en un estándar de ingeniería de alta precisión es un mapa meteorológico? Parece casi anacrónico. ¿Por qué es tan fundamental la temperatura del lugar? Porque el acero no siente la temperatura del producto que contiene, siente la temperatura del aire que lo rodea. Un tanque en el sur de Texas, aunque almacene un producto frío, nunca enfrentará el frío ambiental extremo que enfrentará un tanque en Alberta, Canadá. Ese frío canadiense puede hacer que un acero perfectamente bueno en Texas se vuelva frágil. Por eso, la ubicación geográfica es un parámetro de diseño de primer orden. El estándar obliga al ingeniero a pensar primero como un meteorólogo, para luego poder actuar como un ingeniero de materiales. Entiendo. Así que un tanque para Texas y otro para Alberta, aunque sean idénticos en tamaño y servicio, podrían requerir aceros completamente diferentes. Eso cambia la perspectiva. Ok, ya tenemos el acero correcto, pero el material adecuado con el espesor incorrecto sigue siendo un desastre en potencia. Aquí es donde entra la sección 5, el diseño. Exacto. La sección 5 es donde se responde la pregunta: ¿qué tan gruesa debe ser esta cáscara para no reventar? Y la respuesta es compleja, porque un tanque no solo soporta una carga, sino una combinación de ellas. La presión del gas en la parte superior, el peso del líquido empujando hacia los lados, la fuerza del viento, el movimiento de un sismo. Para todo esto, el punto de partida es el valor de esfuerzo máximo permisible, o ST, que es como el límite de velocidad para cada tipo de acero y que se encuentra en la tabla 5-1. Pero intuyo que no es tan simple como calcular el espesor para que el esfuerzo no supere ese límite. Las geometrías complejas como las esquinas o las uniones deben ser puntos críticos. Ahí es donde el diseño se vuelve un arte. Pensemos en las knuckle regions, esas zonas curvas de transición donde el techo se une con el cuerpo del tanque. Imagina el borde redondeado de una lata de refresco, pero a una escala monumental. En esa zona, el acero está sometido a esfuerzos biaxiales. Puede estar en tensión en una dirección, la circunferencial, y en compresión en otra, la meridional. Es como intentar estirar un globo en una dirección mientras lo aprietas en la otra. El material se comporta de una manera completamente diferente y mucho más compleja. ¿Y cómo se maneja eso? ¿No se puede usar el límite de esfuerzo simple? Que tiene en cuenta este estado de estrés combinado. Es una de las partes más robustas y seguras del estándar, asegurando que estas zonas críticas no fallen. Fascinante. Y hablando del mundo real, el acero se corroe. ¿Cómo tiene en cuenta el diseño que un tanque se va a ir degradando lentamente durante 30 años? Con un concepto muy pragmático, el corrosion allowance o margen de corrosión. Si se espera que el producto o el ambiente corroan el tanque, la sección 5.7 es muy clara, no es opcional, deberá añadirse un espesor extra. Este espesor no cuenta para la resistencia estructural. Es una capa de sacrificio. Es metal que está ahí para oxidarse, para desgastarse, protegiendo el espesor mínimo que sí se necesita para soportar las cargas. Y este tema no es trivial.
He visto casos donde una mala estimación del margen de corrosión obligó a sacar de servicio un tanque 10 años antes de lo previsto, con un costo de reemplazo millonario. Es un pequeño número en un plano que tiene un impacto enorme en el ciclo de vida real del activo. Entonces, tenemos un diseño en papel que, según los cálculos, es perfecto. Pero de nada sirve si el equipo en campo no lo ensambla con una precisión casi quirúrgica. Me imagino que ahí es donde el estándar pasa de la teoría a dictar reglas muy concretas sobre la construcción misma. Precisamente. Esa es la misión de la sección 6, fabricación. Se centra en la precisión a través de tolerancias increíblemente estrictas. Por ejemplo, la verticalidad del cuerpo del tanque, lo que llaman plumpness. No puede desviarse más de 1/200 de la altura total. Un momento. Si tenemos un tanque de 40 metros de alto, me dices que la parte más alta no puede estar desfasada más de 20 centímetros con respecto a la base. Eso es una precisión asombrosa a esa escala. Lo es. Y lo mismo con la redondez. La diferencia entre el diámetro máximo y mínimo de cualquier sección horizontal no puede ser mayor al 1% del diámetro nominal. Estas tolerancias aseguran que la estructura real que se construye se comporta exactamente como el modelo ideal que se calculó en el diseño. También dicta cómo se deben formar las placas. No puedes simplemente doblar una placa gruesa en el sitio. El estándar, a través de las figuras 6-1 y 6-2, te obliga a curvarlas en un taller bajo condiciones controladas para evitar introducir esfuerzos residuales que el diseño no contempló. Todo está pensado para que no haya sorpresas. Una vez que la última soldadura está hecha y la estructura está en pie, llega el momento de la verdad. La inspección y las pruebas de la sección 7. ¿Cómo se verifica que todo ese trabajo es correcto? Es el control de calidad final y es exhaustivo. Primero, la inspección de soldaduras. Todas y cada una de las soldaduras se inspeccionan visualmente. Pero para las uniones críticas, las que unen las placas del cuerpo, se requiere ver su interior. Tradicionalmente, esto se hace con radiografía, RT, como una radiografía médica para el acero. El anexo U también permite usar ultrasonido, UT, como un sonar que detecta defectos internos. El objetivo es cazar cualquier imperfección oculta que pueda crecer y convertirse en una falla. Y después de revisar las costuras, viene la prueba final del tanque completo. Supongo que es el momento de mayor tensión de todo el proyecto. Lo es. Es el examen final del tanque. Y es una prueba de estrés en toda regla. No es un solo paso, es todo un ritual. Primero, la prueba hidrostática. Se llena el tanque completamente con agua, hasta el nivel de diseño para verificar que el cuerpo soporta el peso y la presión del líquido. Segundo, con el tanque lleno de agua, se presuriza el espacio de aire que queda arriba con 1.25 veces la presión de diseño. Esto prueba la integridad del techo y la unión techo-cuerpo. Y finalmente, cuando crees que ha terminado, se realiza una prueba de vacío parcial vaciando parte del agua con las ventilaciones cerradas para asegurarse de que el tanque no colapsara hacia adentro si se produce un vacío. Vaya, es una prueba de estrés brutal. No solo verifican que aguanta lo que debe, sino que lo llevan a propósito más allá de sus límites de operación, tanto en presión positiva como negativa. Ver si la estructura se comporta como se esperaba en ese momento debe ser increíble. Lo es. Si el tanque pasa a esa secuencia de pruebas, ha demostrado en la práctica que es una estructura segura y robusta, lista para entrar en servicio. Resumiendo esta inversión, queda claro que API 620 no es solo un conjunto de reglas, es un marco de ingeniería integral, una narrativa que conecta la ciencia de los materiales con el análisis avanzado de esfuerzos y lo une todo con un control de calidad riguroso en cada paso del camino. Exactamente. Es un enfoque sistemático y probado, destilado de décadas de experiencia, para garantizar la seguridad y fiabilidad de estas estructuras masivas. En una industria donde un fallo puede ser catastrófico para las personas, el medio ambiente y la economía, seguir esta filosofía no es una opción, es una responsabilidad fundamental. Para cerrar y pensando en nuestra audiencia de ingenieros, dejamos una pregunta para la reflexión. El estándar LPI 620 es prescriptivo, basado en la experiencia con materiales y métodos que conocemos bien. Pero mirando al futuro,
¿Cómo podrían los avances en materiales como los compuestos avanzados o nuevas aleaciones de acero y las nuevas tecnologías de inspección, como el análisis de datos no destructivos asistido por inteligencia artificial, desafiar y eventualmente transformar las reglas que hoy damos por sentadas en un estándar como este?